El pequeño libro rojo. La introducción de los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos es ofrecida humildemente a los hombres y mujeres cuyas vidas han llegado a ser ingobernables debido a su impotencia para controlar el alcohol, las drogas o sus emociones. El propósito de esta interpretación es el ayudar a los miembros a resolver un plan aceptable de las 24 horas de vivir según AA. La materia de que se trata se funda en la información básica de nuestro libro, Alcohólicos Anónimos. Todo el material suplementario está basado en la experiencia práctica de la vida de compañeros alcohólicos que han encontrado tranquilidad mental y una sobriedad feliz por medio de una manera de vivir espiritual, planeada que está expuesta en el libro de AA. Es frecuente que no nos demos cuenta hasta qué grado estamos física, mental y espiritualmente enfermos, y por ignorancia tratamos de reducir el programa para que éste se adapte a nuestro punto de vista distorsionado. Es obvio que mucho bueno puede lograrse compartiendo el acopio de conocimientos que han adquirido con la experiencia de los miembros de mayor antigüedad que han tenido buen éxito. El propósito de esta introducción y el objetivo de esta interpretación tienden a este fin. Como bebedores sin control, pocos de nosotros nos dimos cuenta de lo peligroso que nuestra situación o hasta qué grado de enfermedad del alcoholismo había deteriorado nuestro organismo y nuestra mente. Tampoco nos habríamos dado cuenta del significado completo y la efectividad de nuestro sencillo programa si no hubiéramos tenido la ayuda y cooperación de miembros comprensivos que habrían logrado restar su alcoholismo. El programa de AA, por medio del cual realizamos nuestra recuperación, es sencillo. En realidad necesita de poca interpretación en sí mismo. Dará resultados si lo vivimos conscientemente. Las barreras que se interponen al buen éxito son ignorancia acerca de nuestra enfermedad, reservas, indiferencia, falta de honradez, así como daños orgánicos severos. Alcohólicos Anónimos no es una religión, no tiene responsabilidades con la religión organizada, la medicina o la psicología. Sin embargo, ha tomado de todas ellas virtudes terapéuticas modelándolas en una nueva forma de vivir, de acuerdo con la cual vivimos en sobriedad y volvemos a ser útiles y respetados en la sociedad. El programa de AA está ideado para los bebedores sin freno, sinceramente quieren una sobriedad permanente y que están dispuestos a llegar a todos los extremos para conseguirla. Pero invariablemente les falta a los alcohólicos que únicamente buscan aprender a controlar su manera de beber. Los hombres y las mujeres que se interesan en una sobriedad limitada, en controlar su manera de beber, no están listos para este programa. Una rigurosa honradez con uno mismo es requisito indispensable para la recuperación. El deseo vehemente de ponerse bien y la creencia de un poder superior a nosotros mismos también son esenciales para el buen éxito. Es necesario abrazar conceptos espirituales, pero repetimos, esto no implica realización organizada y aunque debemos querer un poder superior, tenemos sin embargo el privilegio, el interpretarlo de acuerdo con nuestro propio concepto. Los alcohólicos que se han recuperado a través de la agrupación de Alcohólicos Anónimos son una refutación internacional a la convicción secular de que todos los alcohólicos, drogadictos o enfermos emocionales son indignos de confianza y que están destinados a terminar en borrachines desahuciados. Los miles y miles que lo han logrado son la refutación a esto, y cientos de ellos están comprobando diariamente que viviendo según la filosofía de AA, el alcoholismo puede ser arrestado. La sobriedad diaria es la finalidad sencilla de AA, pero el hecho de no beber no es suficiente. Tenemos que adquirir honradez, humildad y respeto a nosotros mismos y destruir el egocentrismo para poder mantenernos sobrios. Los 12 pasos no son un programa para tomarse al azar y no debemos tratarlos atolondradamente. Puede ser que sea nuestro último puerto de escala. Los miembros de AA que admiten su alcoholismo y siguen la manera de vivir de AA rara vez dejan de lograr una sobriedad feliz. Es verdad que cientos de miembros no han tenido buen éxito. Estas son algunas de las razones de sus fracasos. 1. Aquellos que se ven en el alcoholismo un problema moral más bien que una enfermedad fatal. 2. Algunos tenían lesiones cerebrales avanzadas ocasionadas por el alcohol. 3. La autoaplicación de sedantes hace fracasar. El empleo de estos impide el cambio de personalidad que es tan necesario para recuperarse del alcoholismo.
4. Algunos forzados a ingresar al movimiento les falta sinceridad y por eso no duraron. 5. Algunos bebían con exceso pero no eran alcohólicos. No eran mental ni físicamente uno de los 7 de cada 1000 adultos que no son alcohólicos. 6. En vez en cuando ha habido un ateo que no está dispuesto a aceptar el concepto espiritual de AA. 7. El alcohólico que, por razón de su propia naturaleza, no es honrado, tiene pocas probabilidades de recuperarse, no puede ser honrado con él mismo. 8. Algunos buscaron nuestra ayuda para apaciguar a sus esposas, a sus patrones o al juez. Otros, para evitar males incipientes que son resultado de beber durante mucho tiempo. El problema de ellos era temporal. No tenemos nada que ofrecerles mientras no se califiquen ellos mismos como alcohólicos y quieran dejar de beber. 9. Aquellos que tienen un historial de alcohólicos relativamente corto y para quienes la bebida es más bien un inconveniente que un asunto de vida o muerte. 10. Aquellos que solo aceptan parte del programa de los 12 pasos y no tratan de vivirlos en su totalidad. 11. Aquellos que quieran dar a todos los pasos una interpretación distorsionada y egoísta para fines de su propia conveniencia. 12. Aquellos que son psicopáticos. Los miembros que están comprendidos dentro de cualquiera de los grupos aquí catalogados, con la posible excepción del grupo 9, tienen pocas probabilidades de recuperación, mientras no consideren el alcoholismo como una enfermedad fatal y tengan un vital interés en ponerse bien. Los catalogados en el grupo 9 pueden recuperarse si llegan a conocerse a sí mismos. Habiendo sufrido pocos quebrantos, tienen que ser muy receptivos para poder beneficiarse con las amargas experiencias de otros. Esto requiere un tratamiento riguroso de su enfermedad a base de los 12 pasos. Algunas personas razonan que no son alcohólicas. ¿Podrían estas evitar el alcoholismo perteneciendo a un grupo de AA? Esto es problemático, porque no es sino hasta que el alcohólico se ha castigado duramente y castigado a su familia cuando piensa seriamente acerca de su alcoholismo. Aún entonces tiene que probarse a sí mismo que no puede beber. Tenemos que aporrear la cabeza contra el muro del alcoholismo durante mucho tiempo antes de conocernos. Para los que califican como alcohólicos y están dispuestos a aceptar el programa de AA como medio de su recuperación del alcoholismo, recomendaremos un estudio detenido del libro Alcohólicos Anónimos. Estúdiese repetidamente. Este libro contiene todas las respuestas. Fue escrito por alcohólicos, para alcohólicos y está basado en los ensayos y las experiencias de las primeras 100 alcohólicos de AA. Usando este libro de texto, asistiendo con regularidad a las sesiones de AA y refiriéndonos a las interpretaciones de los 12 pasos, a medida que avanzamos, cimentamos una base firme para poder rehacer nuestras vidas. No nos preocupamos mucho pensando en que el apego estricto a este programa requiere perfección. Sabemos que la perfección es imposible. Únicamente hacemos lo posible por perfeccionarnos nosotros mismos a un mundo de vivir que es necesario mantener para una sobriedad feliz, salud y un comportamiento cuerdo en nuestro programa de recuperación. Factores que ayudan para una sobriedad feliz. Son factores cardinales que contribuyen a la prolongada duración de la sobriedad de miles de miembros de AA, su humildad, fortaleza, amor y disposición para servir. Las siguientes definiciones ayudarán a lograr una comprensión aceptable de estos factores. Humildad, valorización veraz de las cosas tal como son, buena voluntad para afrontar los hechos, reconocimiento de nuestra condición de alcohólicos, liberación del orgullo y la arrogancia, comprensión de la bebida, relación con nosotros y un poder superior, así como entre nosotros y nuestros semejantes, aceptación y práctica de esta relación durante 24 horas. Honradez, liberación de una vana ilusión, integridad en los actos y el pensamiento, sinceridad en nuestro deseo de recuperarnos del alcoholismo, buena voluntad para admitir un error, equidad en todo nuestro trato con los demás, resistirse a esa primera copa tomada a escondidas. La fe, seguridad, esperanza y confianza en el programa de AA. Creencia en que podemos recuperarnos como lo están haciendo otros miembros, en que la práctica de los 12 pasos son un poder superior. Fortaleza, estado de ánimo que nos permite tratar los problemas y las realidades en la vida sin depender para ello de lo necesario.
para una abstinencia juiciosa que conduce a una sobriedad feliz, buena voluntad para recurrir a la ayuda de un alcohólico, entereza para sobrellevar las cosas que no podemos cambiar, una determinación de sostenerse en la actitud de pedir la ayuda a Dios para todo problema, ya sea agradable o desagradable, que pueda hacernos volver a la borrachera, ausencia de miedo en la práctica de la fe, la humildad, la honradez y la abnegación. El amor. El amor es continuidad al milagro de nuestra sobriedad. Es necesario cultivar esta actitud mental. A medida que desarrollamos nuestra disposición para amar, aumentamos nuestra capacidad para ser felices y serviciales y para estar contentos con nuestra sobriedad. La falta de amor y la borrachera van de la mano. El servicio. Servir a Dios y a nuestros semejantes es la clave del buen éxito de AA. Ayudar a otros alcohólicos que necesiten y requieran que se les ayude nos da la tolerancia y la humildad para estar contentos. Sirviendo se combate el egocentrismo y nos recuerda nuestra impotencia contra el alcohol. El servicio desinteresado y bien fundado constituye la sangre vital de la agrupación de AA. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Primer paso. Admite nuestra impotencia contra el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Los hombres y mujeres que son alérgicos al alcohol y que compulsivamente insisten en usarlo como bebida, eventualmente se enferman de un singular mal. Esta enfermedad es conocida como la medicina como alcoholismo. Es singular porque nos afecta física, mental y espiritualmente. El primer paso resume brevemente el patético enigma de un bebedor sin control que ha adquirido la enfermedad contra la que es impotente. Los bebedores de este tipo consideran que el alcohol es una necesidad física y aumentan gradualmente su consumo a costa de los alimentos nutritivos. Esta práctica induce a desórdenes físicos y nerviosos que son decididamente nocivos para el bienestar y su salud. Este estudio del primer paso estará dedicado principalmente a la parte física de la enfermedad del alcoholismo. Son pocos los alcohólicos que han hecho un estudio bien fundado de su problema con la bebida. Aceptan a regañadientes que tienen que dejar de beber, pero siguen haciéndolo. Las crudas o gomas muy fuertes los hacen darse cuenta de que la enfermedad física tiene algo que ver con su malestar, pero entonces recurren a aquello de que un clavo saca otro clavo y siguen bebiendo hasta emborracharse otra vez o finalmente dejan de beber poco a poco sufriendo muchas angustias físicas y morales. El alcohólico vive en una esclavitud compulsiva ya que el alcohol le proporciona el único medio que conoce para hacer llevadera la vida o mediante la cual puede calmar su excitación nerviosa. La existencia en estas circunstancias pronto hace que sea ingobernable su vida. La corrección de esta condición es un serio problema que requiere atención inmediata. La recuperación es posible cuando los alcohólicos honradamente quieren dejar de beber. La incapacidad para gobernar nuestra vida y la enfermedad que es causada por la manera de beber compulsiva puede arrestarse. Solo limita el mejoramiento nuestro propio deseo de dejar de beber y la necesidad consciente de ayuda. Los fundadores de Alcohólicos Anónimos identificaron el factor físico como parte de su impotencia contra el alcohol. A este factor físico se le dio importancia de primera clase en su programa de recuperación. En 12 sencillos pasos delinearon un modo de vivir para aplicarlo a la vida diaria que restableció la salud física y les proporcionó una sobriedad satisfactoria. La aplicación diaria de este sistema fue la clave de todo su éxito. Basándose en ensayos, proyectaron una filosofía para frenar el alcoholismo. Abarcaba conocimientos sobre muchos hechos fundamentales. La recuperación es posible, pero no se puede efectuar una curación. El hombre o la mujer que han llegado a ser alcohólicos no pueden volver a beber con control. Se ha desarrollado en ellos una grave enfermedad contra la cual resulta impotente su mermada resistencia física y mental. El control sobre el alcohol ha desaparecido y el beber continuamente solo produce ahora una enfermedad física y una conducta demente. Son personas verdaderamente enfermas. La experiencia ha demostrado que la recuperación del alcoholismo depende de lo siguiente. 1. Tener un sincero deseo de dejar la bebida. 1. Tener un sincero deseo de dejar de beber. 2. Admitir y creer hasta en lo más profundo de nosotros mismos que somos impotentes contra el alcohol. 3.
Considerar el alcoholismo como una enfermedad fatal e incurable que ataca el cuerpo, la mente y el espíritu. 4. Consideramos nosotros mismos como pacientes que estamos en AA para someternos a un tratamiento. 5. Identificar el alcohol como veneno más bien que como bebida. 6. Proponernos comprender cómo nos afecta el alcohol. 7. Darnos cuenta de que somos alcohólicos. 8. Aprender, aplicar y tener fe en los 12 pasos del programa de AA. 9. Creer que podemos arrestar nuestro propio alcoholismo, pero que nunca podremos volver a beber normalmente. 10. Adquirir conocimientos del alcoholismo que estén relacionados con la forma en que afecta nuestra salud y nuestro bienestar. 11. Utilizar este conocimiento y esta comprensión de nuestra enfermedad no solo para lograr la sobriedad, sino que también para prevenirnos contra el volver a beber. 12. Llevar esto a cabo a base de tener en la mente la imagen de la vida ingobernable a que nos lleva el alcohol y nuestra impotencia contra este. El punto de vista y la comprensión que se tienen del alcoholismo se basan en hechos conocidos y respaldados por la propia experiencia, más el conocimiento ganado del contacto con los otros alcohólicos. La siguiente discusión del alcoholismo cubre brevemente los hechos que necesita conocer el recién llegado, el cual naturalmente tendrá una mayor comprensión a medida que hace del programa de AA su modo de vivir. La naturaleza ha dotado a cada hombre y mujer normal de un cuerpo físico concebido para los rigores de la vida diaria activa. Una persona saludable puede resistir grandes penalidades en las circunstancias más desfavorables siempre que tenga oxígeno, agua, una alimentación equilibrada y una eliminación regular, así como descanso y distracción adecuada. La tenacidad humana para retener esa chispa de vida es persistente, siempre que no se suprima estos requisitos. Cuando se reprime en forma permanente alguno de ellos, creamos situaciones en la naturaleza que no pueden resistir mucho tiempo. Tarde o temprano se presentan diferencias en nuestro organismo y se establece la tensión nerviosa y las condiciones neuróticas. Estas condiciones trastornan el equilibrio mental y con el tiempo morimos por falta de descanso y de nutrición. El alcoholismo estimula semejante situación y la complica más aún con la ingestión diaria y sistemática de un tóxico, en este caso, el alcohol o drogas. A medida que sustituimos la nutrición necesaria para la salud normal con el veneno del alcohol, a través de la corriente sanguínea son afectadas las células del cuerpo primero y luego las del cerebro. Este veneno irrita el complejo organismo del cerebro y finalmente desbarata las defensas protectoras de la naturaleza. El deterioro físico es bastante rápido a veces, pero entre la mayoría de los alcohólicos la adicción se adquiere en el transcurso de los años, de tal manera que solo es en los estados más avanzados de la enfermedad cuando resulta aparente el deterioro físico. Este trastorno no es aparente para el alcohólico, ya que él es incapaz de percibir los peligrosos aspectos de su condición física o mental. El alcoholismo ha inhibido gradualmente su poder para discernir entre beber social y El alcoholismo se ha inhibido gradualmente su poder para discernir entre beber socialmente y la manera patológica de beber. Un marcado cambio de personalidad influido principalmente por su manera de pensar negativa impulsa entonces el alcohólico a beber más. Los alcohólicos y parientes se preocupan mucho por el cambio de su personalidad, pero no así el alcohólico. Su personalidad le impide ejercer la autocrítica y apenas le permite una falsa adaptación a un medio ambiente normal, con el cual está en contra. La recuperación del alcoholismo, enfermedad que fue causa de nuestras vidas, fuesen ingobernables. Solo puede lograrse cuando dejamos de beber y lo sometemos a un régimen regular y equilibrado que prescinda totalmente del alcohol. No hay ningún atajo ni sustituto. Ni ninguna otra salida para el alcohólico. Los bebedores que se controlan no tienen ninguna dificultad para amoldarse a este procedimiento, pero el alcohólico que ha rebajado su existencia física y agotado su sistema nervioso necesita de la ayuda del médico para empezar a recuperarse. Muchos miembros que pasan por alto su bienestar físico como elemento de su buen éxito para su recuperación fracasan en el intento al arrestar su alcoholismo. Puede que se recupere por algunos días o semanas, pero retardan el proceso si no se sienten bien físicamente.
Nosotros creemos que debe hospitalizarse a todos los alcohólicos que piden ayuda a AA. Esto no es posible en todos los casos, por lo que los miembros que no pueden ser atendidos en un hospital se les previene sobre la necesidad de consultar a un médico competente y experimentado en el diagnóstico y tratamiento del alcoholismo. Nunca será demasiada la importancia que se le dé a esta indicación. El alcohólico es un enfermo y tiende a darle poca importancia a su condición física. Esto no le debe permitir los miembros más antiguos, quienes deben señalar la necesidad de que le haga al nuevo miembro un examen médico completo. Resulta menos fácil que se recuperen prontamente los que se descuidan la sencilla precaución de recibir un tratamiento médico adecuado. El alcohólico cuya vida ha llegado a ser ingobernable a consecuencia de una manera de beber descontrolada, ha dado un paso muy serio cuando se identifica con nuestro programa y trata de hacer este su nuevo modo de vivir. No puede permitir que el deterioro de su bienestar físico disminuya sus probabilidades de recuperación. Por lo tanto, tiene que salvaguardar su salud, ya que la mala salud puede hacer que vuelva a beber. El nuevo miembro hará bien en investigar las distintas fases del alcoholismo que son aplicables en su caso. Debe admitir que es un alcohólico y discutir sus problemas con miembros más antiguos, los cuales siempre están dispuestos a brindar consejos y prestar ayuda. Acostúmbrese a considerar al alcoholismo como un estado de enfermedad del sistema nervioso causado por el uso excesivo del alcohol. Reflexione sobre la impotencia contra esta enfermedad. Conozca varias de las pruebas en el terreno médico y psicológico que identifica a los alcohólicos. Admita que no puede beber. Considere su capacidad para tomarlo o dejarlo y tenga presente que su incapacidad para dejar la bebida ante este desastre inminente que sobrevendría si bebe indica definitivamente que usted es un alcohólico. La necesidad de tomar una copa por la mañana el día siguiente de la borrachera es muy común a la mayoría de los alcohólicos. Hay muchas otras cosas que identifican al alcohólico. Propóngase conocer algunas de ellas. Número 1. El sumario. La recuperación del alcoholismo implica primero conocimientos básicos de lo que es nuestra enfermedad y una necesidad consciente de su tratamiento. No hay ningún misterio de ello. La adicción al alcohol ha producido un envenenamiento en nuestro organismo. La manera de beber compulsiva contra la cual somos impotentes le sigue naturalmente. Nuestras vidas se vuelven ingobernables. El primer paso de la recuperación es reconocer nuestro alcoholismo y admitir que estamos enfermos físicamente. 2. ¿Por qué ayuda esto? Nos vuelve honrados al evaluar nuestra verdadera condición física, nos vuelve humildes y dispuestos a dejar de racionalizar como alcohólicos, nos abre los ojos a la necesidad de un internamiento en un hospital antes de entrar a AA y de una atención médica adecuada después. Número 3. ¿Por qué estamos enfermos? Los que realmente son alcohólicos están enfermos de un envenenamiento adquirido como consecuencia de sustituir el alimento y el reposo en alcohol. La salud física puede restablecerse, pero no hay ninguna curación que nos permita llegar a ser bebedores controlados. 4. Tratamiento. Admitir nuestro alcoholismo, estar dispuesto a recibir tratamiento médico, esfuerzo personal para suplementar la atención médica con la dieta adecuada y reposo, creer que podemos recuperarnos, práctica diaria del programa de AA. 5. Las drogas. Ocasionalmente algunos de nosotros hemos recurrido a las drogas para proporcionarnos comodidad física o sueño. Este método le está vetado a todos los alcohólicos, con excepción de los raros casos en los que un médico consciente de la ética y diestro en el tratamiento del alcoholismo receta y supervisa un tratamiento de esta naturaleza. Vivimos el programa de AA para desarrollar una personalidad normal, bien integrada, que incluya el uso del alcohol narcótico. Las drogas impiden este cambio de personalidad, tuercen nuestra manera de pensar con demasiada rapidez, se vuelven un sustituto del alcohol y decididamente forman hábito entre la mayoría de nosotros. Al decir drogas nos referimos a los bromuros, al clorhidrato, al paralaldehído, a todos los barbitúricos, los narcóticos que conocemos en la experiencia, el indeseable expediente de los miembros de AA, que
que voluntariosamente continúan usándolas. Sabemos que estas drogas alteran nuestro proceso mental, impiden la honradez y el realismo. En nuestro plan de vivir de 24 horas a la vez, el programa de AA exige fe en un poder superior a nosotros mismos. Lo prudente es buscar ayuda de Dios en nuestros problemas y dejar totalmente la autoadministración de sedantes. Llegamos al convencimiento de un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El segundo paso trata la enfermedad mental, porque por más inteligentes que hubiéramos podido ser, entre otros sentidos, donde quiera que ha estado implicado el alcohol en nuestras vidas, hemos sido extraordinariamente dementes. Esto es un lenguaje fuerte, pero ¿no es verdad? Ningún verdadero alcohólico se comporta cuerdamente mientras está bebiendo. El envenenamiento del alcohol crónico da por resultado una manera de beber compulsiva y un comportamiento demente. La fuerza de voluntad no es un factor de la recuperación mientras no se quita la compulsión. Dado que las reservas mentales hacen fracasar cualquier esfuerzo sincero para dejar de beber, encontramos que es necesario reconocer nuestra inestabilidad mental. Evitar la verdad solo da resultados una manera de pensar deformada y una oposición a la ayuda de un poder superior a nosotros mismos. Aquellos de nosotros que hemos tenido un sincero deseo de recuperarnos de la enfermedad mental que el alcoholismo nos ha impuesto, hemos usado con buen éxito este poder. Nuestras personalidades enfermas encuentran una fuente segura de fortaleza y un alivio en un Dios tal como lo concebimos. Dios renueva nuestras mentes y pone en orden nuestra manera de pensar. El segundo paso nos descubre una perspectiva de nueva esperanza cuando nos basamos en buena voluntad y fe. Como le llamamos a este poder depende de nuestra preferencia, llámele como le parezca. Ponerle nombre no tiene importancia. Lo importante es creer en él, que nos sirva en el restablecimiento de nuestra salud mental y nuestra aptitud para vivir sin alcohol. La fe en un poder superior es una ley básica de la recuperación. Siempre se evidencia en la vida de los miembros que han tenido éxito. Lo que ellos han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Con la práctica de los 12 pasos ganaremos un contacto consciente con este poder superior a nosotros mismos, suficiente para vivir cuerdamente en una sobriedad satisfactoria. Los impedimentos mentales o reservas se levantan de entre nosotros. Nuestra falta de autocrítica hace fracasar cualquier evaluación honrada de nuestro alcoholismo. El empleo del término buen juicio ofende a nuestro falso orgullo. Admitimos nuestra enfermedad, pero nos rebelamos contra la cuestión del buen juicio. Esta aceptación parcial es un peligro para nuestra sobriedad. Como más nos beneficiamos parcial de un peligro para Como más nos beneficiamos es aceptarlo sin reserva alguna el segundo paso. El principiante evitará confusiones en la interpretación de este paso si lo abordamos, deseando sinceramente el significado aceptado por AA. Tenga usted presente que está haciendo del programa de AA su manera de vivir porque ello es esencial para que se recupere del alcoholismo. De eso depende su bienestar mental y físico, su felicidad, su vida misma y la seguridad de su hogar. Muy bien puede ser que esté en desacuerdo con cualquiera de sus partes. Así es que decídase a ser receptivo y aceptar los 12 pasos en su totalidad. Algunos miembros han llegado con el tiempo al verdadero significado del segundo paso poniéndolo en estas palabras. Llegamos al convencimiento de que un poder superior a nosotros mismos podría hacer que nuestro proceder volviese a ser cuerdo. La verdad de este asunto es que la mayoría de nuestros miembros solamente han actuado al nivel de la demencia durante los periodos de embriaguez. Esta es una práctica común entre todos los bebedores que se emborrachan, pero para el alcohólico se acortan los intervalos entre los periodos de embriaguez y finalmente los une en una prolongada borrachera que vuelve una grave cuestión. El comportamiento demente debido a una noche de estar bebiendo generalmente es disculpado, pero cuando se prolongan semanas, meses y se convierte en años, se vuelve una actitud permanentemente condicionada por el cerebro. No podemos pasar por alto el efecto dañino del uso prolongado del alcohol en el cerebro, ni que produce en este una condición malsana que resulta en hacer caso omiso completamente del pensamiento juicioso o del proceder normal.
El alcohólico no puede controlar sus impulsos, le falta coordinación mental. El uso continuo del alcohol daña el cerebro y en algunos casos produce demencia. Parece que existen señales de lesiones en todos los alcohólicos que van en proporción a su resistencia física, el envenenamiento de alcohol y a la duración del tiempo que han bebido anormalmente. El alcohólico que requiere aferrarse a la ilusión de que aplica su buen juicio a su manera de beber, queda invitado a comprobar su caso de acuerdo con la definición aceptada de demencia. Una definición sencilla a la demencia es la que es un desarreglo del comportamiento que recurre cuando los impulsos del organismo ya no encuentran un comportamiento en el cerebro, en un centro coordinado para el acondicionamiento del comportamiento. Cuando se presenta esta condición, el comportamiento del individuo es imprescindible. Legalmente, está loco. El comportamiento del bebedor descontrolado es igualmente imprevisto. Los amigos y parientes se alarman a medida de que el alcoholismo vacía su capacidad de razonar, embotar su talento, limita su instinto de propia conservación, haciéndolo irresponsable y un peligro para la sociedad. ¿Cómo puede explicar el alcohólico este impulso insano que lo incita a tomar esa primera copa que lo empuja a otra borrachera? ¿Es ese un acto cuerdo? ¿Está obsesionado? ¿Se trata de un anhelo vehemente promovido en una manera irracional de pensar? ¿Implica pensamiento? ¿Implica el buen juicio de un alcohólico a su capacidad para aceptar o rechazar esa primera copa? A nosotros nos parece que sí, porque creemos que no puede ayudarse a sí mismo. Creemos y sabemos por experiencia que un poder superior a él mismo puede quitarle la obsesión de beber, enderezar su manera de pensar y restaurarlo a una manera cuerda de pensar y de proceder. Los que desaprueban el empleo de la expresión sano juicio en el segundo paso son generalmente alcohólicos que han sido suficientemente afortunados para escapar de los aspectos más graves del alcoholismo. El alcohólico que no se dañó seriamente durante su carrera de bebedor debe encontrar alivio en ese hecho. Sin embargo, debe adoptar un punto de vista amplio sobre la insania del alcoholismo, ya que la mayoría de nosotros ciertamente estuvimos enajenados mentalmente durante periodos más o menos largos. También debemos recordar que en el desarrollo progresivo del alcoholismo se deteriora lentamente la facultad de razonar. Esto fomenta el engaño acerca de nuestra salud y aptitud mental reales y engendra un sentimiento superior de falsa seguridad. En los siguientes síntomas de peligros que se observan comúnmente en alcohólicos se encuentra la prueba que sostiene este hecho. 1. Tomar esa primera copa con la idea de que esta vez la controlaré. 2. El uso continuo del alcohol y la dependencia de este para la energía física y mental necesaria para afrontar nuestras diarias responsabilidades. 3. La necesidad de la copa a la mañana siguiente. 4. Nuestra incapacidad para la autocrítica sobre la cordura de nuestro proceder a través de largos años de beber. Esta renuncia a considerar el daño que hemos hecho a otros y a nosotros mismos. 5. La fe que teníamos en pretextos infantiles para beber como lo hacíamos y las estúpidas coartadas que creíamos nos hacían salirnos con la nuestra. 6. El temerario desenfado que desplegábamos manejando automóvil, estando borrachos alegando que conocíamos mejor estando alcoholizados que estando sobrios, y nuestro resentimiento contra los que difirieran en nuestra opinión. 7. La crítica condición física que llegamos y el sufrimiento continuo que soportamos debido a nuestra manera de beber sin control. 8. Los riesgos económicos que se expone uno, la vergüenza, tristeza y frecuentemente miseria que infligimos a nuestras familias. 9. Los resentimientos que obstruían nuestras mentes, la pérdida de nuestras responsabilidades, emborracharnos para modificar o lastimar a otros, la errónea suposición en que podíamos beber o dejar de beber, nuestra manera de despilfarrar dinero con o sin. Y número 10, las lagunas mentales. 11. Proyectos o intentos de suicidio. Estos son 4 síntomas comunes de los alcohólicos que indican la existencia de enfermedad mental. Justifica nuestra deducción de que el alcoholismo en dosis grandes o pequeñas se ha vuelto un veneno que induce a la manera de proceder anormal y restringe nuestra coordinación mental. No tiene objeto engañarnos a nosotros mismos respecto al destino del alcoholismo si sigue haciendo uso del alcohol.
solo tiene dos salidas. Una es la demencia y la otra es la muerte por el alcoholismo. El propósito del programa de AA como modo de vivir es evitar llegar a esas alternativas arrestando la enfermedad del alcoholismo. Como alcohólicos no podemos deshacer lo que hemos hecho en el pasado. Podemos, sin embargo, utilizar nuestro conocimiento de que hemos escapado de la demencia y de una muerte por alcoholismo como incentivos para acercarnos a Dios para pedirle que nos ayude a evitar la bebida. Ahora tenemos la prerrogativa de contar con la ayuda de un poder superior a nosotros mismos para frenar nuestro alcoholismo. Los antecedentes alcohólicos de nuestra vida pasada no constituyen una base sobre la cual sea juzgado nuestro futuro. Ante nosotros tenemos una página en blanco. Estamos invitados a anotar en ella nuestro propio futuro. La sobriedad, la cordura, la confianza y la tranquilidad mental están en nuestro alcance. El futuro con el programa de AA como nuestro modo de vivir nos deparará una vida cuerda, útil y feliz. Hemos aprendido nuestra lección, es decir, que el alcohol es un veneno para nosotros que nos enferma mentalmente y que hace que nuestro proceder sea de dementes. Sabiendo esto, es indudable que nunca podremos pretender estar en nuestro sano juicio si volvemos a tomar esa primera copa. A pesar de saber todo esto, algunos de nuestros siguen voluntariamente en su egocentrismo. Pasamos por alto nuestra enfermedad. Una manera de pensar como la del alcohólico desplaza la humildad y regresamos a la borrachera física como resultado de la falta de desarrollo espiritual y de comprensión. Revisando las razones de nuestro fracaso, descubrimos que durante cierto tiempo estuvimos fomentando en nosotros mismos el resentimiento y la autoconmiseración, un agotamiento físico mental a la creencia de que nuestra fe en un poder superior a nosotros mismos era inadecuada. Nunca debemos olvidar que nuestras borracheras físicas siempre son precedidas por otras que son mentales y que terminan en lagunas espirituales. Nos dejan ciegos o imposibilitados, aislándonos de ese poder del cual depende nuestro juicio y nuestra sobriedad. Podemos descubrirlas si observamos las señales de peligro que son tan manifestadas durante el periodo de recuperación. La enfermedad mental resulta comprensible cuando admitimos primero nuestra enfermedad física. El cuerpo enfermo no puede alojar una mente sana. Como alcohólicos no podemos pensar ni obrar cuerdamente cuando estamos bebiendo o cuando empezamos a recobrar la sobriedad. Cuando se quita el envenenamiento alcohólico, vuelve libre albedrío. Sin embargo, no se puede confiar en este y por lo tanto acudimos a Dios para que nos ayude. Estos son los principios fundamentales para la recuperación que contiene el segundo paso. Síntomas de la enfermedad mental: beber continuamente, lagunas mentales, embriaguez mental, eludir la autocrítica, inestabilidad emocional, una manera torcida de pensar, resentimientos profundos, accesos de cólera, planes o intentos de suicidio, ideas erróneas, delirium tremens. Tratamientos: un evalúo honrado de nuestra personalidad enferma y la insuficiencia de la voluntad humana para remediarla, estar consciente de la necesidad de un tratamiento, buena voluntad de recuperarnos en nuestra enfermedad, creer en un poder superior a nosotros mismos puede volvernos el buen juicio y obrar con este, depender de un poder superior para recuperarnos de nuestra enfermedad mental. Tercer paso: decidimos poner nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de Dios tal como cada quien lo concibe. El tercer paso identifica a la enfermedad espiritual del alcoholismo y nos indica un sencillo y eficaz remedio. El buen éxito que se tenga con este o con los otros de los pasos de nuestro programa no es por casualidad, sino como resultado de una manera de pensar y de motivos adecuados y que son llevados a la práctica a base de hacerlo diariamente. El conocimiento y el tratamiento de nuestra salud física y mental son de vital importancia para los que somos alcohólicos, pero una sobriedad duradera y satisfactoria solo puede sostenerse entregando nuestras vidas y nuestra voluntad a Dios tal como lo concebimos. Los tres primeros pasos son una combinación de AA hecho de varios elementos. Frutos concebidos de la meditación y la experiencia son una receta básica para la recuperación. Aplicados a su debido tiempo y en las proporciones correctas frenan inmediatamente nuestra enfermedad alcohólica. Completándose el uno con el otro, los tres integran una receta básica
Por lo tanto, no dan resultado cuando se omite alguno de ellos. El primero y el segundo constituyen la premisa en que nos basamos para decidirnos. El primero y el segundo paso constituyen la premisa en que nos basamos para decidirnos a entregar nuestras vidas de alcohólicos a Dios. El tercer paso requiere esta decisión. La honradez, la fe y la oración son la chispa de nuestro éxito. Un conocimiento de las lesiones físicas, mentales y espirituales que hemos sufrido como consecuencia de la bebida es indispensable para la decisión honrada y trascendental que queremos tomar. La reflexión nacida de nuestra necesidad y una necesidad desesperada de ayuda nos inspirarán para buscar nuestro concepto de Dios. Nuestra gran necesidad consiste en perder el egocentrismo y la obsesión alcohólica. Los pioneros de AA encontraron la solución a estos problemas a medida que se desarrolló su comprensión de lo espiritual y lo dependieron de la ayuda de Dios para su recuperación. Cada uno de nosotros tiene las mismas posibilidades de hacerlo, siempre que seamos lo suficientemente honrados y humildes y que tengamos la necesaria voluntad para aprovecharlas. El tercer paso no deja lugar a ninguna reserva y demora, requieren una decisión en el acto. La forma en que entreguemos a Dios nuestra personalidad de alcohólicos no tiene importancia inmediata. Lo verdaderamente importante es nuestra buena voluntad para tratar de hacerlo. Fe en la práctica de los 12 pasos nos abre el camino a la comprensión de Dios y proporciona maneras de entregar nuestras vidas a Él. Habiendo tomado esta decisión, nuestra actitud mental negativa cambia rápidamente a una manera de pensar sana y constructiva. Perdemos la inseguridad y el temor que sentimos. La porfia y la rebelión desaparecen. Por alguna razón parece que adquirimos una vaga comprensión de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Tal vez sea un poco nada más, pero todo lo que necesitamos para empezar es un poco. Al principio nos llega despacio. Los miembros que han aceptado y practicado el tercer paso saben lo que vale poner al cuidado de Dios tal como lo conciben los defectos de sus vidas de alcohólicos. La fe en su ayuda y la buena voluntad para probar las prácticas espirituales de AA convertirá nuestras debilidades en fortaleza y comprensión espiritual. La sobriedad, que es el propósito central de nuestras vidas, no se gana sin abnegación y sin la ayuda de Dios. Si se interponen en nuestro camino el miedo y a la opinión pública, las predisposiciones en el terreno espiritual o las ideas hipócritas, aprendamos a superarlas. No nos queda otro camino. Resulta un bajo precio este que pagamos por nuestra vida y nuestro sano juicio, especialmente cuando comprendemos que nuestros prejuicios no son más que juicios preconcebidos fomentados por la mala salud, la ignorancia y el orgullo. La opinión pública está a favor y no en contra de nosotros. Los prejuicios en el terreno espiritual no son más que el resultado de la obstinación que no cede a la razón. Tratar de comprender cuál es su voluntad de Dios para con nosotros no es hipocresía. Es un principio básico de recuperación para los alcohólicos enfermos. Nunca les falla a quienes lo usan sinceramente. AA es una agrupación anónima que nos protege de la publicidad, un sitio donde escapamos de la muerte por alcoholismo a través de una vida sobre la base espiritual. Lo único que se sabe de nosotros en el público es que ya no bebemos. No aprobarán el que bebiéramos, pero nos aceptan y respetan cuando dejamos de hacerlo. Esta es una sencilla e inequívoca demostración del progreso espiritual. Después de tomar nuestra decisión de vivir sobre la base moral y espiritual surgen muchas confusiones. ¿Cómo vamos a concebir a Dios? ¿Cómo le vamos a entregar nuestra vida y voluntad? Se nos indica que el programa de AA es sencillo y que debemos practicarlo en la forma más sencilla que sea posible. A pesar de esto, en el tercer paso nos encaramos al secular misterio de la relatividad entre el hombre y Dios. Nuestra inclinación natural es evadir completamente el tema. Seguramente que ha de haber una manera más fácil. La hay sin duda, y si se le da la oportunidad a nuestra mente de alcohólico la encontrará, pero esta conduce nuevamente a la bebida. Sabemos qué es lo que debe hacerse acerca de la cuestión, pero no estamos siendo honrados con nosotros mismos cuando nos negamos a buscar una comprensión para Dios o a recurrir a su ayuda y poder. Todavía razonamos de acuerdo con nuestra manera de pensar alcohólica. Es difícil renunciar a las racionalizaciones y pretextos de nuestra antigua personalidad. Además, pasamos por alto el servicio que conduce a Él cuando estamos buscando a un Dios tangible. Después de andar a tientas a la densa niebla de la rebelión, en la manera de pensar torcida y en la desesperación, daremos con las soluciones.
Por más honrada y sinceramente que tratemos de interpretarlas, generalmente nos aparecen sumamente confusas, pasando por alto el hecho de que estamos enfermos. Es fácil ver solamente ofensa moral en nuestra conducta y decidir en la religión es la solución de nuestro problema. Aquellos que han hecho la prueba con esta solución, excluyendo a AA, generalmente han acabado por emborracharse. No debemos confundir a la religión organizada con AA, mantengámoslo aparte en nuestra religión. No sustituyamos nuestra filosofía de AA con ella. Los clérigos honrados pueden facilitar logros espirituales, pero generalmente les falta comprensión de la parte física y mental de la enfermedad del alcoholismo. Si el clérigo de confianza de usted se interesa en AA, es indudable que le ayudará, sin importar cuál sea su posición relativa a esto. Obviamente, la cuestión de credo religioso debe tratarse fuera de AA. Nuestro principio de Dios tal como lo concebimos y el hecho de creer en un poder superior para recobrar la salud espiritual es todo lo que se requiere en el programa. Encontremos que esto es completamente adecuado. Una gran barrera para encontrar a Dios es la impaciencia. No tardamos en comprender que para lograr un bien espiritual tenemos que merecerlo. Nuestra comprensión de Dios aumenta constantemente y por lo tanto nunca llegamos a la perfección. Resumen: las desconcertantes calamidades del alcoholismo ya no tienen por qué causarle frustración al alcohólico, que quiere ponerse bien. El primero y el segundo paso nos revelan el alcoholismo como una enfermedad, como un mal fatal que es incurable. El envenenamiento alcohólico crónico inducido por la adicción al alcohol explica nuestra enfermedad física y mental. Esta enfermedad es la premisa en que buscamos nuestra decisión de solicitar la ayuda de Dios para nuestra recuperación. La enfermedad espiritual deja de ser misteriosa y vaga cuando convenimos en que el alcohol ha desempeñado el papel de anestésico en nuestras vidas. Explica el parálisis mental y las desviaciones de la moral que van aparejadas a una manera compulsiva de beber. Llegamos a comprender que la autoconmiseración, el miedo, la intolerancia, el resentimiento, la beligerancia, el carácter negativo y la falta de honradez nos han aislado de Dios, han encallecido nuestra conciencia, han producido la enfermedad espiritual. El tercer paso solo nos confunde cuando intervenimos la aplicación indicada. Este paso tiene 3 partes. Primera, una decisión. Segunda, tratamos de determinar qué es lo que constituye nuestra vida y nuestra voluntad. Tercera, tratamos de formarnos un concepto de Dios poniéndolas a su cuidado. Tratamiento. Dejamos de jugar a ser Dios, le entregamos a Él nuestro egocentrismo, dejamos de estar en tensión, evitamos de confundir a AA con la religión, no tratamos de definir a Dios, reconocemos y tratamos de desarrollar nuestras posibilidades espirituales, nos esforzamos por tener un contacto personal con Dios, pensando y actuando de acuerdo con valores morales que nos ayuden a desarrollar un mejoramiento de nuestra conciencia. Planeamos y tratamos de llevar una vida diaria que abarque la sobriedad, fe, honradez, oración, tolerancia, perdón, servir a nuestros semejantes y hacer restituciones cuando fuere indicado. Las experiencias espirituales repentinas y los súbditos cambios de personalidad no son para la mayoría de nosotros. Llegamos a comprender a Dios como resultado de una vivencia de los 12 pasos. Si queremos contar con la ayuda de Dios en nuestros momentos de necesidad, tomemos lápiz y papel ahora mismo y hagamos una relación de todas las cosas que el cuarto paso identifica como barreras para recibir la ayuda en nuestra recuperación del alcoholismo. Cuarto paso. Sin ningún temor hicimos un inventario moral completo de nosotros mismos. El propósito de hacer nuestro inventario es conocer los rasgos dañinos de nuestra personalidad para eliminarlos en la nueva personalidad que con la ayuda del programa de Alcohólicos Anónimos nos proponemos a desarrollar un nuevo modo de vivir. El uso que hace en AA del término personalidad se refiere al desarrollo de los nuevos rasgos de carácter necesarios para la recuperación del alcohólico. No tiene relación con el magnetismo que emana de la salud física, la belleza o la simpatía personal, que también se consideran personalidad. Valoramos la personalidad del miembro de AA de acuerdo con la madurez en AA, la cual es evidenciada por las cualidades tales como fortaleza y comprensión provenientes de un poder superior a nosotros mismos, renunciando al egocentrismo, prontitud de admitir errores, hacer reparación,
servir a otros y el ejemplo de una vida sobria y feliz. Antes de poder desarrollar las cualidades se formarán personalidades de AA. Tenemos que encontrar las causas de nuestra impotencia contra el alcohol. Necesitamos saber por qué hemos estado en guerra contra nosotros mismos, descubrir y estudiar las limitaciones que el alcoholismo ha puesto en nuestras vidas. Esperamos superar nuestras limitaciones de alcohólicos para enmendar nuestras vidas ingobernables. Así es que revisamos nuestras personalidades de alcohólicos para buscar las fallas en nuestro propio modo de ser que causaron nuestro fracaso. Encontrará que diversas manifestaciones de egocentrismo son indudablemente las raíces de nuestra dificultad y que algunas de estas manifestaciones se presentan en forma de resentimientos, falta de honradez, autoconmiseración, envidia, censura, intolerancia, miedo y cólera. El resentimiento es común entre todos los alcohólicos, nunca estamos a salvo de él y tan intangible como puede ser, tiene consecuencias materiales de una fuerza y energía destructiva. El resentimiento es dinamita para el alcohólico. Al estudiar el libro de Alcohólicos Anónimos se nos recuerda que el resentimiento es el ofensor número 1. Destruye a más alcohólicos que a cualquier otra cosa. De que brotan todas las formas de enfermedad espiritual, porque no solo hemos estado enfermos física y mentalmente, sino que espiritualmente también. El resentimiento es pura borrachera mental. Tenemos que tratarlo mental y espiritualmente para conservarnos físicamente abstemios. Cuando se tratan de los resentimientos se ponen por escrito. Hacemos una relación de las personas, instituciones o principios que nos causan grave enojo. Nos preguntamos por qué estamos enojados. En la mayoría de los casos hemos encontrado que nuestro amor propio, nuestro bolsillo, nuestras relaciones, incluyendo las sexuales, ambiciones, han sido lastimadas o amenazadas. Estábamos encolerizados. Haga una lista de sus enojos. Fíjese en aquellos y aquello que estén dentro del círculo de sus odios. Determine usted por qué están allí. ¿Ha sido más feliz su vida debido a sus resentimientos? ¿Ha sido realmente ofensores esos factores? Los fundadores de Alcohólicos Anónimos contestan la pregunta con una aseveración definitiva. Está claro que hay una vida en la que hay resentimientos profundos que llevan a la futileza y a la infelicidad, en el grado exacto que nos permitimos. Habiendo decidido dejar que Dios dirigiese nuestra voluntad y nuestras ingobernables vidas, nos quitamos del asiento del conductor para examinar nuestras personalidades de alcohólicos. Hacemos, sin ningún temor, un inventario moral completo de nosotros mismos, no como psiquiatras, sino como inexpertos que necesitábamos tener un conocimiento sencillo de nuestros males y defectos, cosas que Dios sublimará y nos ayudará a superar. Los cambios de personalidad de un miembro de AA comienzan con una valorización honrada como esa. En el 5º capítulo del libro grande se señala innumerables defectos de carácter comunes a los alcohólicos que deben anotarse en un inventario por escrito. En nuestro inventario aprendemos lo que es la enfermedad espiritual de resentimiento y la falta de honradez, la frustración de la envidia, la malicia, la autoconmiseración, el miedo, la ira y el falso orgullo, la naturaleza dañina de la censura, la intolerancia y el carácter vengativo. Reanimamos nuestra apagada conciencia a medida que catalogamos nuestros devastadores hábitos egocéntricos. Desarrollamos el discernimiento entre el bien y el mal a medida que hacemos honradamente y por escrito nuestro inventario. Este inventario por escrito puede significar la diferencia entre sobriedad y otra borrachera. 5º paso. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Si hemos sido honrados y concienzudos con nuestro inventario moral, hemos hecho una relación de nuestros defectos de carácter y los hemos analizado y tenemos los datos del daño que hemos causado a otros. Tenemos una relación de nuestros impedimentos y defectos más grandes y de los nombres de las personas dañadas como resultado de nuestra vida ingobernable y nuestra conducta insana. Estos hechos señalan ciertas faltas que hemos cometido, forman la relación de nuestras inrazones. Nos hemos cerciorado de nuestros defectos y no solamente nos propondremos a corregirlos, sino que además nos propondremos preparar un plan de acción que significará restitución y felicidad para las personas que han sufrido daños físicos, mentales o económicos a consecuencia de nuestra manera descontrolada de beber. El 5º paso es un paso preparatorio de la restitución
que esperamos hacer al cumplir con las disposiciones del noveno paso, de acuerdo con el cual es necesario hacer reparaciones y las hacemos. La naturaleza exacta de nuestros defectos ha sido admitida ante Dios y ante nosotros mismos, y se ha hablado de ello con una tercera persona. La racionalización se revela ante la manera de proceder y da poca importancia a la necesidad de admitir cualquier cosa ante otro ser humano. Los fundadores de nuestro movimiento sabían el valor de hacer esto, sabían que solo haciéndolo podíamos adquirir humildad, honradez y la ayuda espiritual necesaria para tener buen éxito en vivir el programa de AA. La mayoría de nosotros pensábamos que nuestras valorizaciones eran precisas y que como habíamos aceptado ante Dios el error de nuestra manera de pensar y de actuar anterior, no se veía la necesidad de ir más lejos. Deducíamos que Dios sabía, que nos perdonaría y que el asunto quedaría concluido. Esta es una manera de pensar alcohólica. Sigue el antiguo patrón y no es más que una simulación de una nueva manera de eludir la responsabilidad. Tenemos que confiar a otra persona nuestros secretos acumulados por tanto tiempo, si es que vamos a adquirir tranquilidad mental, estimación propia y recuperación del alcoholismo. La humildad que nos da este paso es necesaria para nuestro futuro bienestar. No tendremos ninguna inspiración espiritual ni liberación del miedo hasta que nos deshagamos de los fantasmas que tenemos guardados. Hemos de dejar de esquivar a la gente y empezar a afrontar los hechos y los problemas, si es que ha de ser nuestra liberación del pánico y de tensión. El quinto paso es un paso cardinal. Requiere de acción que pone en marcha un verdadero despertar espiritual cuando respaldamos nuestra fe con obras orales. Si este paso le parece difícil a usted, y bien puede parecer así, recuerde que usted no es la excepción. Muchos de nosotros hemos reaccionado así. Esta relación no es más que consecuencia de los reflejos de una personalidad alcohólica moribunda tratando de evitar la realidad, que ha transcurrido muy poco tiempo entre nuestro repentino cambio de una manera racionalizada como alcohólico a la de una conducta receptiva necesaria en nuestro programa. Sin que nos demos cuenta de ello, estamos siendo dominados por nuestros antiguos pensamientos. Estos son más que ideas momentáneas de rebelión. Rápidamente dejarán su lugar al poder de sublimación de nuestra nueva filosofía si mantenemos la mente abierta y tenemos fe en que Dios nos ayudará a encontrar la solución correcta. Este paso delinea específicamente el curso de acción que se ha de tomar a su debido tiempo. Concierta una entrevista por cualquiera que no esté en AA y será comprensivo, pero inafectado por la narración de usted. La metamorfosis del alcohólico de una nueva personalidad de AA se hace más evidente al contemplar el quinto paso. Entonces, impresionados con la sencillez de este plan espiritual efectivo, que ha sido el medio para que comience a haber en nosotros un despertar espiritual. Este paso es un reto directo a nuestra sinceridad, puesto que no se nos ha prometido humildad, una experiencia espiritual y la pérdida del miedo cuando hemos hablado de nuestros defectos con una tercera persona. Este es el paso del programa que nos indica qué hacer cuando lo hemos completado. Esta indicación se nos da en el libro grande y dice: al regresar a casa nos vamos a alguna parte donde podamos estar tranquilos una hora, examinando detenidamente lo que hemos hecho. Le damos gracias a Dios de todo corazón por conocerlo a Él. Tomamos este libro y buscamos las páginas que se refieren a los 12 pasos. Leemos detenidamente las 5 primeras proposiciones y nos preguntamos si hemos omitido algo, porque estamos construyendo un arco que, al transponerlo, seremos libres por fin. ¿Ha sido consistente nuestra labor hasta ahora? ¿Han sido colocadas debidamente las piedras? ¿Hemos escatimado el cemento en los cimientos? ¿Hemos tratado de hacer la mezcla sin arena? Si podemos contestar a nuestra satisfacción, podemos ver el sexto paso. Sexto y séptimo paso. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios eliminase nuestros defectos de carácter y, humildemente, suplicamos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. No es sino hasta después de haber completado el quinto paso, cuando se ha experimentado humildad y la estimación propia ha sido restablecida como resultado de admitir ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas, que estamos en una condición espiritual apropiada. Esta acción trae consigo hasta ahora un desconocido sentimiento de fortaleza moral. Por primera vez nos encaramos con nuestro yo verdadero.
el yo cuyas raíces mustias han tocado fuentes de convicción, poder y seguridad de las que ahora se están nutriendo. En la consumación de estos pasos encontramos una nueva paz, una liberación de la tensión y la ansiedad a medida que ponemos en manos de Dios nuestras equivocaciones y nuestros defectos de carácter. Le estamos pidiendo que los elimine de nuestra vida. Estamos haciendo un gran esfuerzo mental para cooperar con Dios. Sentimos una intensa humildad que clama reconocerlo y ayuda divina. La elevación espiritual, la proximidad de nuestro Creador se experimentan como resultado de invocar humildemente su ayuda y nuestra buena voluntad para ser liberados de pensamientos y hábitos voluntariosos con ambas esencias para el logro satisfactorio de estos pasos. La higiene mental y la ventilación espiritual que hemos iniciado con nuestro inventario y continuando en el quinto paso alcanzan su punto culminante cuando sometemos de lleno nuestra voluntad a Dios y queremos entregarle todos nuestros defectos morales. Los diversos objetivos del sexto y séptimo paso son: 1. Llegar a ser honrados y humildes, buscar sin reserva su ayuda. 2. Perfeccionamos en la práctica de orar desinteresadamente. 3. Estar conscientes de los defectos de carácter. 4. Querer que se nos quiten. 5. Renunciar totalmente a todos los defectos de carácter. 6. Creer que Dios puede librarnos de ellos. 7. Pedirle a Él que nos lo quite todo. Los resultados que esperamos de la búsqueda de estos objetivos son reconciliarnos con la manera de Dios de tratar las cosas, llegar a sentirnos hartos de nuestra manera de hacerlas y cuando vamos más allá, de tratar de manejarlo todo, tener la buena voluntad para llevar al cabo nuestro plan para suprimir el egocentrismo mediante la fe y contacto consciente con Dios. A su vez, disgusto por nuestras costumbres de alcohólicos y búsqueda de una inspiración religiosa que nos proporciona una sensación interior de seguridad y de paz. Acrecentamiento de nuestra fe, nuestro corazón y mente sanos para tener la capacidad de ser más generosos en nuestras oraciones. A su vez, tener el valor espiritual que se traduzca en una actitud confiada hacia la vida, el deseo de hacer restituciones a quien haya dañado nuestra manera de beber, oportunidad de remover nuestra vida todo lo que impida lo que podamos servir a Él y a nuestros semejantes. Y por último, tener el deseo de dejar nuestros caprichos y darle a Dios una verdadera humildad, eliminando nuestros defectos de carácter, lograr la tranquilidad mental y sobriedad. En el sexto y séptimo paso nos indica un tipo de cirugía divina. La oración humilde es el escalpelo con el que Dios separa las partes lesionadas de nuestras personalidades enfermas. La entrega total a la voluntad de Dios nos asegura una operación sin dolor y venturosa. La entrega de nuestros defectos a un poder superior no es el acto que examine un derrotista, sino es el acto bien fundado de un alcohólico que cambiaría su miedo y su debilidad por fortaleza espiritual, comprensión, ánimo y sobriedad. Por lo tanto, encarecidamente suplicamos a Dios que nos libre de estos defectos de carácter. Octavo y noveno paso. Hicimos una relación de todas aquellas personas con las que obramos mal y nos dispusimos a enmendar el daño que les causamos. Y reparamos hasta donde humanamente se nos fuese posible el daño causado a esas personas, salvo aquellos casos que al hacerlo ocasionaría prejuicio a ellas o a otras personas. El objetivo de los pasos octavo y noveno es delinear y llevar a la práctica un curso operante de conducta que enmendará directamente el daño o el mal de nuestra manera de beber puede ocasionar a otros y así tener una relación armoniosa con Dios y con nuestros semejantes. La práctica de la filosofía de AA llena adecuadamente estos requisitos. Es una manera de vivir comprobada a través de la cual el alcohólico corrige sus errores pasados y hace restituciones al pariente, al amigo o al enemigo, a medida que lleva su propia recuperación a los estragos físicos, mentales y espirituales del alcoholismo. Muchos alcohólicos están de acuerdo en la eficacia de nuestra filosofía, pero dejan de beneficiarse con ella porque no han valorizado adecuadamente su enfermedad alcohólica. Como no creen estar enfermos, no ven ninguna razón para molestarse en ponerse bien. Las reservas que tienen respecto a su enfermedad espiritual crean indiferencia en lo relativo a enmendar. Los miembros de AA solo recuperan si los viven. Tenemos una
Estos pasos operan en conjunción el uno con el otro. Tenemos una relación de aquellos a quienes hemos dañado, tenemos nuestra relación de rencores, tenemos una relación de aquellos a quienes hemos dañado, tenemos una relación de quienes tenemos obligaciones económicas. Pocos de entre nosotros se dan cuenta de que nuestros nombres encabezan la relación de aquellos a quienes hemos dañado y que viviendo este programa estamos primero haciendo reparaciones a nosotros mismos, a nuestros maltrechos organismos, a nuestras mentes confusas, a nuestros espíritus presas del desasiego. No es difícil hacer una relación de las personas que sufrían porque bebíamos. Nuestro verdadero problema consiste en llegar a un estado de ánimo que acepte el daño que hemos causado y que abarque una sincera disposición de enmendarlo. El noveno paso no puede llevarse a la práctica ni fácil ni rápidamente. Comienza a haber cierto grado de restitución cuando aceptamos el programa de AA como una manera de vivir. Este es generalmente limitado porque no es sino hasta que hemos pertenecido a AA por varios meses y fortalecido nuestra sobriedad con un conjunto fundamental sólido del programa, cuando adquirimos la fortaleza espiritual y la comprensión necesaria para hacer con discreción las reparaciones. El miembro se encuentra con muchos obstáculos en el acatamiento de este paso. Encontramos que el dejar las cosas para después es un impedimento para algunos miembros. Esto debe de evitarse. Por otra parte, están aquellos que son demasiado ambiciosos para reedificar, por dejar el asunto terminado de una vez. Recuerde que en la mayoría de los casos se requerirá toda la vida para completar el noveno paso. Algunos miembros se ponen emocionales con la inspiración de una nueva personalidad que se está forjando y obran impulsivamente. Su actuación propende a quedar lejos de ser un logro. El orgullo es un obstáculo. Otro obstáculo, y el cual es común, es la confusión ocasionada por la interpretación incorrecta del propósito de este paso. Los miembros más antiguos podrán ayudar si se les consulta, donde quiera que presenten confusiones. No procedan precipitadamente o cuando esté en duda, pídale su opinión a ellos. Formule entonces el plan de acción y, con la ayuda de Dios, empieza a reparar los daños de los cuales es responsable. La meditación y la oración son necesarias para hacer restituciones. No puede hacerse ninguna restitución que no haya sido procedida por la oración porque le faltará plena intención y efectividad. El contacto consciente con Dios en lo referente a hacer reparaciones no solamente dará lugar a un resultado más satisfactorio, sino que le ayudará a determinar las reparaciones que podrían perjudicar a otros. La discreción en lo que respecta a esto es imperativa. Difícilmente podríamos exagerar el valor que hacer restituciones. La mayoría de nosotros subestimamos su poder para cambiar nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestros semejantes y hacia las circunstancias diarias de una vida sobria. Nuestro deseo de llevar una vida y de que se nos tolere y perdone nos debe hacer reaccionar con tolerancia y clemencia, y mover a reparar nuestros errores en AA nos enseña que vivir y dejar vivir es salvaguardar nuestra sobriedad. Una actitud de resentimiento con otros impedirá nuestra recuperación. Corregimos esta actitud en la práctica del noveno paso. La restitución integra nuestras personalidades mediante relaciones armoniosas y operantes con Dios y con las víctimas de nuestra obsesión alcohólica. No podemos odiar y hacer reparaciones a la vez. Admitir y rectificar nuestros errores es un proceso regenerativo necesario para nuestra recuperación. Nos da la comprensión y fortaleza espiritual que contribuyen a encontrar la sobriedad. Los 12 pasos son una gran restitución que hacemos a Dios y a nosotros mismos. Nuestra propia conservación lo exige. Pagamos a nuestros acreedores, confesamos de plano nuestras faltas a Dios y hacemos reparaciones a parientes, amigos, excepto cuando al hacerlo les perjudique a ellos o a otros. Las actitudes de reserva y de falta de buena voluntad son peligrosos para nosotros. Nos llena de descontento y nos torna beligerantes, dando como resultado la borrachera. Estamos tratando de poner en orden nuestras vidas. Lo hacemos sirviendo en todo lo que ponemos a Dios y a lo que nos rodea. Creemos que este es el propósito del paso octavo y noveno. 10º paso. Proseguimos con nuestro inventario moral admitiendo espontáneamente nuestras faltas al irlas reconociendo.
El 10º paso es uno de los pasos para la conservación. Su propósito es recordarnos que los defectos morales que hemos reconocido en el egoísmo, la falta de honradez, el resentimiento y el miedo son problemas que encontramos todos los días, que siguen siendo graves amenazas para nuestra sobriedad. AA indica que se haga un inventario diario para develar los pensamientos y actos perjudiciales. Es indispensable para nuestro inventario y nuestra sobriedad admitir nuestras faltas. George A. Dorsey ha aportado información muy interesante relativa a la inestabilidad de la naturaleza, es decir, el hombre es algo que está sucediendo todo el tiempo. Es una continua inquietud, dispone de sus propias reglas, enmienda su propia fórmula y vuelve a fundir su propio molde en el acto de ser, y mientras funciona, la inquietud está en la naturaleza del hombre. Este paso indica la práctica de un inventario diario para confrontar nuestra problemática relativa, mental y espiritual. Mediante este paso evitamos las desgracias, experiencias que suceden cuando estamos dominados por las diversas formas de egocentrismo que penetran insidiosamente en nuestras vidas. Hacemos el inventario de una especie de oficina de información que identifica los defectos de moral, tanto antiguos como nuevos. Tiene su galería de malhechores en la que catalogamos cada defecto con su alias para que cuando el egocentrismo, por ejemplo, se disfrace de complacencia o aburrimiento, descubramos al impostor y después de arrestarlo lo sometamos al proceso indicado. Estos defectos son causas que resultan peligrosas para nosotros. Tuvieron mucho que ver los daños sufridos como consecuencia de una manera normal de beber. Pueden llevarnos de nuevo a la demencia del alcoholismo. El 4º paso nos señaló un inventario que nos sirvió para un propósito definido. Nos reveló los defectos de carácter que anteriormente nos habíamos negado a reconocer, defectos que hicieron ingobernables nuestras vidas, la necesidad de catalogar a medida que suman todos los días que llevamos sin beber. El inventario nos proporcionó un conocimiento de nuestro problema, nos puso frente a nosotros mismos con nuestros defectos con el propósito de librarnos de ellos mediante la ayuda de Dios. Era indispensable hacerlo entonces y solamente lleno su propósito cuando catalogamos la naturaleza de nuestros voluntarios hábitos y defectos alcohólicos. Sin este registro hubiese sido imposible nuestro progreso en AA. El conocimiento de nuestros defectos morales y la práctica del programa de AA han cambiado completamente nuestras vidas, han mejorado nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestros diarios problemas y hacia nuestros semejantes. Hemos ganado la confianza y el respeto de los demás. Muchos de nuestros amigos han expresado su admiración por la sobriedad que hemos adquirido. El respeto a sí mismo y la satisfacción propia siguen a este logro. Disfrutamos de seguridad y de la actitud amistosa de los que nos rodean. El 10º paso salvaguarda este progreso si continuamos con nuestro inventario personal y admitimos prontamente nuestros errores al reconocerlos. Sin embargo, no olvidemos la inquietud propia de los alcohólicos. Basándonos en esta experiencia, nuestros fundadores sabían que aparecían nuevos defectos de carácter y que muchos de los viejos volverían a presentarse disfrazados. De ahí la necesidad del examen mental diario para aceptar la llegada de cada defecto antiguo y como una especie de centinela mental alerta a la llegada de los nuevos. Evite usted confundir las respectivas funciones del 4º y 10º paso. El 4º paso consistió en hacer una relación por escrito de nuestros defectos de carácter, quedando abierta a futuras añadiduras. El 10º paso es la regla del cálculo de AA para computar el progreso diario de AA, en inventario moral perpetuo que salvaguarda el despertar espiritual de nuestra sobriedad, una evaluación con que finalizamos cada día. El designio de nuestra filosofía es vivir cada paso. El propósito del 10º paso no solamente es proseguir con nuestro inventario personal, sino que también es cotejar nuestro progreso diario en cada uno de los pasos del programa de AA. Revisando nuestros defectos diariamente, muchas veces nos damos cuenta de que estamos en un camino equivocado, debido a la naturaleza propia del alcohólico que permite que estas situaciones lleguen generalmente hasta el último. Es necesario corregirlas urgentemente cuando se hace ese descubrimiento. No es, pues, raro que nos encontramos en el camino equivocado. Lo que importa es regresar al camino indicado. El inventario diario es indispensable para que se note este requisito. No hay nada más importante que la recuperación del alcohólico que la conservación de su sobriedad.
El 10º paso nos proporciona un medio para la conservación, en un medio sencillo y efectivo para sondear las aguas peligrosas de la borrachera mental y localizar reservas, pensamientos, estados de ánimo y actos que puedan hacernos regresar a la borrachera física. El egocentrismo sigue siendo un horrible peligro. Salvaguardarnos nuestra sociedad la haría mediante frecuentes revisiones mediante de nuestro proceder y de nuestra voluntad para admitir nuestros errores. Hacemos un hábito diario de alimentar mental, nos revelará mucho sobre nuestros pensamientos negativos y conducta voluntariosa, para corregir de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Si terminamos el día con una revisión de nuestra conducta emocional y el trato que damos a otros, podremos corregir tanto nuestros caprichos como nuestras faltas. El admitir nuestras faltas nos aporta beneficios tanto psicológicos como espirituales. Complementa nuestro inventario personal. La práctica continua del 10º paso vivifica nuestra conciencia poniéndonos alerta del conocimiento de nuestra necesidad, que la ayuda de Dios y la sublimación divina en nuestras voluntades. 11º paso. Procuramos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios tal como lo concebimos, pidiéndole que nos ilumine a fin de poder cumplir con su voluntad. En este paso puede dividirse en 3 partes. Consideramos primero la parte que indica la necesidad de la oración y la meditación para mejorar nuestra comprensión a Dios, nuestro contacto con Él, una oración por el mejoramiento, el contacto con Dios y con el conocimiento de su voluntad, y así por la energía física, mental, espiritual para cumplirla. Todo requiere el esfuerzo coordinado de nuestras facultades. El conocimiento de la necesidad de este paso está basado en la experiencia de miembros de AA, algunos de los cuales han demostrado que es posible olvidar que no se ha curado uno del alcoholismo. Han confundido recuperación con curación y por lo tanto, después de unos cuantos meses de sobriedad, han considerado innecesaria la práctica de la filosofía de AA. Han pasado por alto el hecho de que la mente humana no está constituida para recordar la pena y el dolor sufridos a consecuencia de nuestra enfermedad. Van demasiado lejos al aceptar como un hecho su cambio de personalidad, cuando presuponen que una vez efectuado permanecerá así. En un momento de tremenda necesidad fue necesaria la ayuda de Dios, pero eso es un tiempo pasado para ellos. Hoy dicen, nunca volveremos a beber, o ni siquiera pensamos en ello, quedan al descubierto y disminuyen sus contactos espirituales y de servicio. Es loable la actitud categórica respecto a la permanencia de la sobriedad, pero solo se recomienda cuando se aplica a cada periodo de 24 horas. El hecho de no tener ningún deseo ni intención de volver a beber jamás es un estado recomendable para el nuevo miembro. Es nuestra ambición, es un estado de ánimo del cual podemos estar agradecidos, pero es uno que con demasiada frecuencia fomenta una complacencia que puede acarrearnos dificultades, a menos de que se le dé a Dios el débito crédito por la sobriedad de que disfrutamos. Cuando se revela la complacencia somos propensos a olvidar la parte de que Dios ha tenido en la realización de nuestra recuperación. Pasamos por alto el hecho de que nuestro sistema nervioso sigue siendo de alcohólico. Parece que olvidamos que, como alcohólicos, somos susceptibles a estados de ánimo y emociones que anteriormente aplacábamos con alcohol. La complacencia confunde el conocimiento de que nuestra recuperación del alcoholismo nos fue otorgada por un poder superior y que sin un contacto con Dios es probable una vuelta a nuestros antiguos y bajos niveles físicos y espirituales. La cooperación con un poder superior nos ha sacado del surco alcohólico. El 11º paso es un paso para la conservación, ideando para mantenernos fuera de este surco y para que nos mantengamos tranquilos. Nos mantiene activos espiritualmente y en una relación armónica con Dios. Nos asegura contra el embotamiento de la inspiración que parece a medida que disminuyen nuestros problemas alcohólicos. La comprensión de esta situación y el conocimiento de que los miembros a veces se desvían del camino bueno de lo espiritual es nuestra primera línea de defensa. Fortalecernos esta defensa teniendo siempre en la mente en primer lugar que, en realidad, solamente estamos disfrutando de la diaria suspensión de una sentencia a la que estamos condenados. Una de las posibilidades de esas suspensiones está sujeta a nuestras condiciones espirituales. Expusimos una disciplina definida de 24 horas para nuestra conducta emocional. Empezamos cada día con un momento de tranquilidad.
rezando por nuestra liberación del egocentrismo, el miedo y la falta de honradez. Planeamos nuestro día, pedimos saber cuál es la voluntad de Dios. Pedimos dirección divina para que podamos tomar todas las decisiones debidas. Nuestras oraciones deben ser desinteresadas y para el bien de otros. Cada noche inventariamos nuestras actividades de ese día. Admitimos el daño que hemos ocasionado. Le pedimos perdón a Dios y le consultamos acerca de las reparaciones que deban hacerse, cerrando el día con una oración de gratitud por su ayuda a nuestra sobriedad. 12º paso. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios a todos nuestros actos. Como esta es una interpretación de conceptos establecidos de AA, sería inconsecuente medir las palabras cuando se trata de valores espirituales o retener el hecho de que el despertar espiritual es una parte esencial de nuestra recuperación. Providencialmente para nosotros, 6 de los 12 pasos cuando menos son de una naturaleza espiritual, conociendo las falacias de la manera alcohólica de pensar. Es inconcebible que pudiéramos recuperarnos del alcoholismo sin una inspiración que depende de un poder superior al nuestro. Recibimos esta inspiración y llegamos a conocer a Dios viviendo los 12 pasos. Sin los principios espirituales de los 12 pasos, no podría haber AA. En vez de lo que es, sería un grupo de alcohólicos malhumorados, temporalmente sin beber y viviendo en un estado perpetuo de borrachera mental. Al faltar el beneficio de la influencia espiritual, dominaría la ley de la selva de la manera resentida y pensar del alcohólico llevaría de vuelta a cada miembro a la insana del alcoholismo. Nuestra sobriedad requiere un cambio de personalidad. Logramos esto en forma de un despertar espiritual como resultado de vivir del programa de AA. ¿Realmente tenemos un despertar espiritual o es casualidad, miedo, obstinación o racionalización alcohólica lo que nos mantiene sobrios? ¿No es por esta última entonces qué es lo que nos llena el entusiasmo y deseo de llevar este mensaje a otros alcohólicos? ¿Quién nos otorga el poder para dejar de beber y la ayuda a otros alcohólicos a dejar de hacerlo para decir nada a nuestro deseo de ayudarlos? ¿Qué es lo que le da el poder para adquirir a transmitir el milagro de la sobriedad? ¿Es posible que un alcohólico pueda frenar la alegría física y la obsesión mental del alcoholismo por su propio poder? Creemos que no. La medicina conveniente en que no, los alcohólicos que tratan de refutar esta teoría acaban emborrachándose. Obviamente, no hay más que 2 respuestas a estas teorías. La primera, aquellos que aceptan y tratan de vivir todos los 12 pasos rara vez fracasan en AA. Segunda, aquellos que pasan por alto los principios espirituales de los pasos rara vez tienen buen éxito. Evidentemente requerimos ayuda espiritual para adquirir la estabilidad mental conducente a la sobriedad que queremos disfrutar. Una encuesta para la que fueron entrevistados varios cientos de miembros de AA reveló muchas opiniones interesantes concernientes a la relación de su despertar espiritual con su sobriedad. Solamente se abordó a los miembros 1 año o más de sobriedad. Las siguientes preguntas que les hicieron a los miembros en forma casual fueron: 1. ¿Ha tenido usted un despertar espiritual? 2. ¿Fue vital para su recuperación? 3. ¿Cuándo tuvo lugar? 4. ¿Puede usted definirlo? De los que fueron extraviados, la mayoría estuvieron de acuerdo en que habían tenido un profundo cambio de personalidad hacia mejores condiciones. Solamente 2 personas sostuvieron que habían experimentado transformaciones espirituales revolucionarias. Los de ambos grupos admitieron la importancia de un cambio de personalidad para su sobriedad y vieron la evidencia de un despertar espiritual en una buena disposición para aceptar la ayuda de Dios al frenarse de los problemas de la vida de sobriedad. Pocos de los miembros podrían acordarse de cuánto habían tenido lugar ellos, los que habían notado primero. Algunos no podían definir su contacto consciente con Dios, pero cada uno de ellos sostenía tener el suficiente para mantenerse sobrio. Sus experiencias comenzaron con la entrega de sus defectos de carácter a Dios tal como lo conciben, y el progreso a medida de que confiaron en Él, una vez que el alcohol y en el yo. Las opiniones relativas al despertar espiritual que fueron recogidas entre miembros de varios países tenían denominadores comunes de fe, entrega, humildad, tolerancia y amor. No se puede catalogarlas en ningún orden de importancia. Cada una era importante para el que la emitía.
estas son algunas de sus convicciones. Creo sinceramente que tuve un despertar espiritual. ¿Cuándo? 1. Me di cuenta de que hay algo que había mantenido lejos de esa primera copa, cuando se me quitó mi escepticismo de antes acerca de Dios y adquirí más fe en AA, cuando sentí gratitud y humildemente le manifesté a Dios tal como yo lo concebía. 2. Asistí a una sesión de AA en la que impresionó la plática de un miembro de 6 meses de serlo, al cual solo se conformaba con una abstinencia satisfactoria. Su buena voluntad para confesar el plano me puso a pensar. Había yo estado sin beber durante los años, pero esto no me hacía feliz. Al día siguiente puse en práctica el 5º paso, como un clérigo comprensivo. Esto fue el comienzo de mi despertar espiritual. 3. Mi facultad de comprender permitió que me diera yo cuenta de que tenía que haber sido mi poder operante, aparte de mi ser físico, que me había dado la sobriedad y la tranquilidad mental, ambas cosas a la misma vez. 4. La primera vez que me di cuenta de las cosas que tenía yo, que ameritaban gratitud, y que me preocupé lo suficiente por las necesidades de los demás, fue cuando, mediante la dependencia de un poder superior, permanecí sobrio y viví a sentir confianza en mí mismo. 5. Voluntariamente acepté mi propio concepto de Dios, no las ideas de otro, sino las de mi propio concepto. 6. Acudí a AA en busca de ayuda y se me trató con amistad y comprensión por parte de mis nuevos amigos. 7. Admití cabalmente mi impotencia como alcohólico y me di cuenta de que sería necesario un poder ajeno al mío para salvarme de la locura o de morir a consecuencia del alcoholismo. Mi despertar fue progresivo, habiendo contribuido a él con su parte cada uno de los pasos. 8. Al terminar mi primer mes de estar en AA, se apoderó de mí una tremenda compulsión por beber. Estando ya en una cantina le pedí la ayuda a Dios. La recibí inmediatamente. Me salí de aquel lugar sin haber bebido una copa y con agradecimiento en el corazón. 9. Después de haber tratado de vivir de acuerdo a los principios espirituales de los 12 pasos, me convencí de que ya había cumplido mi primer día de trabajo honrado y de que realmente había tratado de que fuera un día que valiera la pena. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había estado yo solo. 10. Después de haber tomado la decisión del tercer paso, empecé a hacer mi inventario para darme cuenta de qué era lo que me mantenía distanciado de Dios de mi niñez. Mi despertar ha de haber tenido algún lugar cuando descubrí mi conciencia cuando la oí, y la usé como factor de decisión para juzgar entre lo debido y lo no debido. 11. Pude ver el punto de vista de otros y tener en cuenta sus faltas, así como admitir las mías, cuando empecé a rezar por su bienestar, así como por el mío. 12. Comencé a hacer reparaciones. Mi primer esfuerzo fue bien recibido y me produjo una maravillosa sensación de satisfacción y de bienestar. Sospeché que el origen de esto era espiritual, pero cuando estuve a punto de que echaran de la oficina de un individuo y cuando en la siguiente ocasión no perdí los estribos, supe que era la voluntad de Dios y no la mía y que Él me estaba guiando. Los resultados de esta encuesta no revelaron que el factor tiempo fuese la esencia de un despertar espiritual, ni la rapidez con la que se lleva a cabo tuviese alguna conexión con su profundidad o su calidad. Algunos miembros lo experimentaron propio, para otros fueron necesarias semanas y hasta meses de esfuerzos a la asociación en AA, antes de despertar a una sensación interior de la presencia de Dios. Pero, sin importar el tiempo para que se lleven a cabo estos despertados ni su profundidad, los estuvieron todos los alcohólicos a medida que se dieron cuenta de que sus defectos de carácter y de que estuvieron dispuestos a que Dios tal como los recibieron los liberase de ellos. ¿Fueron puras fantasías estas experiencias? Difícilmente puede ser así. La sobriedad y la tranquilidad mental solo llegaron después de la fe y la dependencia en la voluntad de Dios. El recién llegado tarde en distinguir un despertar espiritual en su manera de vivir de acuerdo a AA. Por eso muchos nuestros fundadores aconsejaron que usted y el hombre nuevo deben de caminar día a día por el camino del progreso espiritual. Este ha sido el pequeño libro rojo. Esperamos que haya sido útil para tu recuperación y estés gozando de la paz y la tranquilidad que nos otorga nuestros 36 principios espirituales. Esto es Experiencias en AA y felices 24 horas.